Todavía estoy mala, licenciada. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes nuevamente. Les solicito me hagan el favor de encender sus cámaras nuevamente. Muchísimas gracias. En lo que ustedes terminan de encender las cámaras, yo voy a hacer el corte para la asistencia correspondiente. Porque hoy van a hacer competencia los perros de la casa de no sé quién con mi perrita de acá. ¿Por qué esta ahorita está tranquila? Porque en medio está entre dormida y despierta. Pero como toda niña tierna va, falta de atención, comienza a morderlo a uno, comienza a ladrar para que uno le preste la atención del caso. Está calladita la perrita, le. Y ahorita está echadito. Mire que nosotros tenemos uno que ay, ya no puede ver gente porque es pastor alemán. Ah, qué lindo. Bueno. No puede ver gente porque ladra. Ah, ya me imagino. Vamos a iniciar compartiendo pantalla y vamos a compartir. Me indican si ya pueden ver la información que tengo yo en mi pantalla. Sí, se ve. Ya. Solo denme un segundito. Muy bien. Entonces, podemos observar que tenemos para este sábado, que es el final de nuestro curso, lo que dice la competencia, analiza e interpreta la historia inmediata de 1954 al 2000. Acá vamos a abarcar nosotros, pues, unos temas bastante importantes, desde lo que es las guerrillas, desde lo que son los acuerdos de paz, desde lo que es, pues, los primeros intentos de creaciones de guerrillas fantasmas, como lo hizo la empresa frutera de los Estados Unidos acá en Guatemala. Tenemos lo que es el cronograma, tenemos lo que son los instrumentos para la evaluación de sus contenidos, tenemos lo que es la presentación del curso, el material de apoyo, tenemos 2 videos, los cuales ustedes pues van a poder hacer referencia de ellos o utilizarlos en el momento que más ustedes los necesiten, así como las actividades y la evaluación. En el cronograma vamos a poder observar nosotros más grande, que nuevamente lo vamos a tener dividido en 2 fases, una de 8 a 8:40, que son las contradicciones internas y externas, la intervención extranjera, la conflictividad interna, luego vamos a tener el receso, seguidamente pues tendremos lo que son las etapas y realizaciones, las juntas revolucionarias, la etapa reforma. Ah, no, esto como que no lo cambié, pero bueno, vamos a revisar y lo vamos a arreglar nuevamente. Tenemos siempre, entonces, como les digo, 2 fases y vamos a realizar lo que es 2 actividades. Para las actividades vamos a hacer una línea de tiempo y vamos a hacer lo que es también un mapa mental. Luego,
Luego tenemos siempre lo que son los instrumentos de evaluación. Por favor, algo muy importante, necesito de que cuando ustedes inicien a hacer los trabajos, siempre vengan a ver qué son los criterios que se les van a calificar. Porque acá está toda la información de lo que se les califica a cada uno de ustedes en los trabajos. Ustedes han podido observar que en los trabajos calificados a ustedes ya les aparece lo que es la retroalimentación o los aspectos que debemos de mejorar o comentarios, si lo queremos tomar así, al respecto de las entregas que han hecho. Lamentablemente, pues, han habido algunos compañeros que tratan de pasar el trabajo de su compañero como trabajo de él. Y pues ahí están las recomendaciones del caso y en ocasiones pues la nota del caso también por haber hecho eso. Asimismo tenemos la presentación del curso. Yo se las estoy dejando siempre acá en PDF para que la puedan utilizar ustedes en lo que es el material de apoyo para la realización de las actividades que vamos a elaborar. De la misma manera, tenemos acá un documento, el cual vamos a utilizar para hacer tanto lo que es nuestro mapa como nuestra línea de tiempo. ¿Tienen alguna duda en este momento? ¿Alguna duda que deseen compartir antes de que iniciemos con la presentación? Todavía no lo ha habilitado, Lick. ¿Cuál? O sea, como aparece ahí restringido. ¿Manda? Como aparece restringido. No, a mí me parece restringido porque son las cosas que yo le coloco. Por ejemplo, yo preparo todo esto desde un día anterior, desde el viernes en la noche. Entonces, en el viernes en la noche yo coloco que lo pueden observar ustedes hasta el 3 de julio a las 8 de la mañana. Por eso es de que ustedes, aunque entren el viernes, no encuentran nada, sino que hasta las 8 de la mañana les activa todo. La evaluación la van a poder ver ustedes hasta las 10 de la mañana. A ustedes ya les aparece habilitado todo eso. No sé si han revisado. Profe Herbert. Anoche sí no estaba habilitado porque yo revisé y no había nada, ¿verdad? Pero ahora en la mañana sí ya está el cronograma y todo eso. Disculpe, Lick, tenía el micrófono apagado. Es que había entrado y estaba restringido, pero ahorita voy a entrar otra vez de nuevo. Como les comento, a las 8 en punto de la mañana se habilita todo. Porque así lo tengo programado yo para que ustedes lo puedan observar desde las 8 de la mañana. Entonces, si no hay ninguna duda al respecto de esto, vamos a comenzar a compartir en este momento lo que es la presentación. Nuevamente, les explico que me dé un momentito para quitar el panel para que ustedes puedan observar completamente la información. Me indican, por favor, si lo pueden observar. Sí, Sí, se ve, licenciado. Lick. Sí. Esas rodas. Muy bien. Entonces, nuevamente, como estamos hablando, vamos a hablar al respecto de la historia inmediata, desde lo que es 1954 hasta lo que es el 2000.
Ujú. Bueno, entonces lo primero que vamos a hablar al respecto es sobre las contradicciones internas y externas. Pero, ¿qué es una contradicción interna? Una contradicción interna es la interacción y lucha de tendencias compuestas de un objeto dado. ¿Cómo lo podemos traducir nosotros al respecto de la interacción y lucha de tendencias contrapuestas de un objeto dado? Pensemos en lo que es Guatemala. Guatemala es el objeto. Pensemos en lo que son las tendencias contrapuestas. Pensemos en aquellos nobles que comenzamos a ver desde un principio. Pensemos en aquellas personas las cuales son dueñas de las empresas, son capitalistas, los cuales pues tienen lo que es el dinero. Pensemos en el pueblo, el cual ha sido siempre reprimido, el cual ha sido hecho que trabaje de una manera forzosa y gratuita. ¿Y qué contradicciones podemos ver entonces en ese punto de vista del objeto de la nación? Por ejemplo, la imagen que tenemos nosotros a la izquierda comienza con la señora diciendo sin empleo, sin casa, sin medicinas, sin educación. ¿Y será que el otro siempre de los pobres? ¿O será la clase media o la clase alta? Porque dice sinvergüenza, paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque en Guatemala nosotros hemos visto que es un país rico, pero lamentablemente las riquezas están en una minoría, la cual pues no permite el avance de las demás personas. Vemos nosotros el estado en el cual pues a veces hay empleo, los hospitales no tienen medicina, la educación lamentablemente es precaria, ¿ya? Se habla mucho al respecto de todas las innovaciones que se hicieron por esta situación de COVID. Se habla mucho e incluso yo creo que ustedes han visto hasta donde se mofan en internet, donde el señor presidente de Guatemala pues está dando un bolsoncito con 3, 4 cuadernos, que por cierto, el bolsón como que hubiera sido de algodón de azúcar, porque al mojarse se deshacía completamente. Y pues lo que daba el señor presidente de El Salvador, que les estaba dando pues a cada uno de los niños una computadora. Nos observamos también ahorita, por ejemplo, que hablan del regreso a la escuela, que están equipando a todas las instituciones con el material necesario para mantener higiénicamente lo que son las instituciones. Pero ahora yo les hago una pregunta así para sus mentes. ¿Creen ustedes que un galón, bueno, una caneca que tiene 5 galones de cloro, pues alcanzará para todo el año? ¿Será que un paquete de 50 mascarillas para todos los estudiantes para todo un año? Porque lamentablemente nosotros hacemos una gran algarabía o un gran disfraz de 3, 4 cosas que estamos regalando, pero con eso se acabó completamente todo. Recordemos también, por ejemplo, si estamos hablando de todas estas situaciones, cuando se hicieron los hospitales temporales, que están equipados con más de 100 camas para atender la emergencia. ¿Y qué vemos en las noticias hoy en día? Que también las noticias juegan un papel muy importante en lo que es el país. Pero, ¿qué nos dan las noticias? Nos indican que no hay salarios o no hay dinero para pagar los salarios de los doctores, que prácticamente están desabastecidos de medicamentos, cuestiones que en realidad nosotros pues solo podemos guiarnos de lo que diga la prensa, ya que nosotros no vamos a ir a meternos al hospital a ver si es cierto. Recordemos con el primero de los casos que se dio de COVID, que vino la prensa y se fueron todos a meter al hospital donde estaba
el enfermo de COVID. ¿Qué sucedió con ellos? Los encuarentenaron también a ellos, ¿va? Los pusieron en cuarentena, porque ellos por perseguir la información, pues arriesgaron sus vidas y tenían que estar en cuarentena también. Entonces, como les estoy indicando, la situación que nosotros, pues, o el papel, mejor dicho, disculpen, que juega la prensa, es muy importante en un estado. Y lo vamos a ir viendo el por qué. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es el texto que dice acá. Dice, las instituciones integrantes del Estado, en este tiempo que estamos enmarcando nosotros, sufrieron recortes presupuestales, incentivando el aumento del desempleo, ya que para el capitalismo, o sea, los dueños de las empresas, los dueños de muchas instituciones, pues una de las formas de solucionar su crisis es los bajos sueldos, el desempleo masivo, cierre de fábricas, disminución en las obras públicas, recesión económica, pésima educación, no atención a la salud de las grandes mayorías. Entonces, vemos acá de que en este caso están las dos partes. Está la parte, pues, del pueblo, que es en la que repercute todas estas situaciones, por ejemplo, los recortes de salarios, los recortes de trabajo, o sea, los empleos, los cierres de fábricas, las disminuciones de obras, lo que es la pésima educación y la salud. Todo eso, ¿a quiénes creen que afecta más? Pues lamentablemente al ciudadano. Entonces, todas estas situaciones, pues, eran las que venían haciendo que el pueblo, pues, se fuese cansando cada vez más. En las contradicciones internas y externas, nos toca hablar ahorita en este momento de las externas. Dice, son las relaciones contradictorias que un objeto dado tiene con el medio ambiente y con los objetos de este medio. Nuevamente pensemos acá en la imagen que les coloqué. Como objeto, pues lo que es Guatemala. O en este caso, pues el pueblo. Las contradicciones externas, pues habían unas empresas en Guatemala las cuales aprovechaban lo que era la mano de obra casi regalada. Los salarios que ellos mantenían eran unos salarios no decorosos para la población. Comenzaron a crear un monopolio masivo en Guatemala y cada vez pues ellos se enriquecían más y el pueblo cada vez era más pobre. Sin embargo, pues aparece un presidente, el cual viene y comienza a observar esta situación y lo que trata de hacer es contradecir, en este caso, por tomarlo de esa manera como el título, o contrarrestar, para que lo entendamos mejor, la situación que se estaba llevando. ¿De qué manera? Comienza a crear nuevas fuentes de trabajo, comienza a crear leyes que apoyen al ciudadano o que protejan al ciudadano de estas situaciones que el capitalismo o el capitalista pues aprovechaba en los ciudadanos. ¿Y quién es este personaje del que estamos hablando? Se recordarán que en la semana anterior nosotros hablamos al final de lo que fue el presidente Jacobo Arbenz Guzmán. ¿Qué recordamos que hizo Jacobo Arbenz Guzmán al respecto de Guatemala? ¿Alguien me podría apoyar recordando algo de lo que hablamos la semana pasada, que era una de las cosas que había hecho el presidente a favor de Guatemala?
Si no hay alguien que quiera hablar, pues entonces elijo yo acá del grupo. Ustedes me dicen si lo hacen a voluntad o pido yo la participación de alguien. Bueno, entonces vamos a molestar acá. Vamos a molestar a la profesora Esmeralda. Vamos a dejar de compartir para que pueda verles la pantalla a todos. Licenciado. Sí, solo demos un segundito, señor Normita. Bueno. La profesora Es que Esmeralda. no escuché porque el internet, como le digo, lo tengo mal y no. Sí, le comprendo. No, no se preocupe. Ya le voy a molestar a usted dentro de un ratito. Profesora Esmeralda. Sí, licenciado. Cuénteme, ¿se recuerda de la semana pasada que estuvimos hablando al final de lo que fue este presidente que estamos trayendo a mención el día de hoy? ¿De qué presidente estamos hablando? ¿Se recuerdan? Ay, no. De Jacobo Arbensley. Sí, gracias, profesora Zairita. Fíjese, profesora Esmeralda, que en la diapositiva que estaba presentando ahorita estaba el nombre abajo. ¿Está en clase o se fue a hacer algún submandadito ahorita? Sí, licenciado, estaba en clase, solo que con el ventilador me cuesta un poquito. El ventilador que tengo yo lo apago ahorita inmediatamente, si les aseguro. No, con el mío, ay, disculpe. Tenga pena. Licenciado. Dígame, profesora, comente. Jacobo Armen dice que distribuyó tierras de cultivos a los campesinos. Muy bien, gracias. También creo que fue algo así de lo del puerto de Santo Tomás, ¿verdad? También lo de la ley de la reforma agraria, licenciada. Sí, esa es la distribución de tierras. Sí, ¿verdad? Es lo mismo, ¿va? Va. Profesora Abelardo, Abel Wilber García. Sí, buenos días, licenciado. Buen día, licenciado. Días, ¿qué tal? Cuénteme una cosa más que hizo el presidente Arbenz. Y podría ser la nacionalización de la empresa eléctrica. Bien, gracias. Le agradezco. Ok. Vamos a molestar a otra persona. Licenciado, Hola, dígame, profesora Flor. dice que también la construcción de la carretera al Atlántico para romper el monopolio de los ferrocarriles de Centroamérica. Correcto, exacto. Entonces, sí estamos en sintonía. Perfecto. Entonces, retomando nuevamente la presentación, como ustedes indicaron, Jacobo Armes hizo... Licenciado. Hola, Hola, buenos días. buenos días. También yo estaba leyendo acá que dice que fue el primero en convertir a Guatemala de un país dependiente y de economía semicolonial en un país económicamente autosuficiente. Muy bien, gracias. Le agradezco. Entonces, como estamos indicando ahorita entre las cosas que hizo Jacobo Arbenz. ¿Ustedes qué lento está esto? No sé cuántas me aparecen ahorita que le vuelva a dar. Bueno, dice la apertura de una vía terrestre, como nos indicaba la profesora, la cual uniese la capital del país con la costa atlántica. Pero, ¿por qué él estaba haciendo esta vía o esta carretera? Pues para romper el monopolio del transporte de mercancías y pasajeros que ejercía la compañía extranjera internacional
Railways. Ahí el profesor Herbert me ayudará con la traducción mejor porque no sé mucho el inglés. De Centroamérica. ¿Qué es Railways, profe Herbert? Dígame, Lick. ¿Qué es Railways? Como... Railway es de lo del el tren, Sí, sí, las pero vías del tren. la traducción de solo esa palabra, ¿cuál sería? Rieles, vías de rieles con Vías de vías. Algo rieles así. de Centroamérica, ¿va? Sí, así es. Correcto, entonces de vías de rieles de Centroamérica. Entonces, Arbenz lo que estaba haciendo era comenzar a crear más fuentes. Por ejemplo, es cuando pensemos acá en el caso de cualquier comunidad en la que ustedes vivan, en donde solo llega un vehículo que es el que sube y baja a la gente, y él si quiere hoy no llega, y él si quiere hoy llega 2 veces, o él si quiere llega una vez. O sea, como él es el único que está llegando a la comunidad, pues nos tenemos que apegar a la hora y al momento que él desea bajar. Pero, ¿qué pasa cuando ya hay una competencia? ¿O qué pasa si ya comienzan a colocar líneas de buses y ya aparecen 2, 3 busitos que cada hora en lo que uno anda abajo, el otro está arriba y así sucesivamente? ¿Será de que él mantiene ese monopolio? ¿Será que él percibe los mismos ingresos que percibía antes? O tomémoslo de este punto de vista, ¿será que él puede tener los mismos precios que manejaba para lo que era el transporte? Pienso que no. Caemos en lo que nosotros conocemos como la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay demanda, pues los precios suben. Pero cuando hay mayores ofertas o hay más ofertas, pues los precios comienzan a bajar. En este caso, esta empresa era la única en Guatemala que manejaba lo que era mercancías y pasajeros de un lugar a otro. En este caso, pensemos de la capital del país a lo que es la costa. Entonces, Jacobo Arbenz, para contrarrestar esta situación de esta empresa, viene y comienza la apertura de esta vía terrestre. De la misma manera, crea o hace la construcción de una planta generadora de energía, como nos dijo el profesor, denominada Jurún Marinalá. Pero ¿por qué una planta generadora de energía eléctrica? Pues con el objeto de competir con la compañía norteamericana, la cual se llama, imagínense, compañía norteamericana, se llamaba Empresa Eléctrica de Guatemala. Pero observemos lo que hay aquí al lado derecho, después de Guatemala. Dice SA, Sociedad Anónima. Y terminar con el monopolio del servicio de energía eléctrica. Prácticamente lo que observamos hoy en día. Hoy el precio de la energía eléctrica está por las nubes y no hay una forma que detengan los precios, porque la empresa eléctrica, que a pesar de que tendría que ser nacional, pues fue concedida a una empresa o a distintas empresas, las cuales son las que compran la energía supuestamente a Guatemala y ellos pues nos la revenden a nosotros, dando pues la distribución y el mantenimiento supuestamente, ¿va? Sin embargo, esto lo trató de evitar Jacobo Arbenz, creando lo que es esta planta generadora de energía. También construyó el puerto Santo Tomás de Castilla. ¿Para qué? Pues con el afán de liquidar el monopolio portuario que ejercía la compañía norteamericana United Fruit Company.
Todo esto estaba molestando definitivamente a lo que eran estas empresas extranjeras que tenían el monopolio del comercio acá en Guatemala. Pero la gota que derramó, ahí sí que llamémosle la desesperación, ya la angustia de todas estas empresas, fue la puesta en marcha de la reforma agraria. ¿Con qué objetivo hizo esto? Pues con el objeto de dotar de tierras a los campesinos pobres, a expensas de las fincas nacionales y de los latifundios ociosos en manos de particulares, previo a pago compensatorio, que eso es lo que estábamos hablando antes de inicio de la clase con el profesor Herbert. O sea, en ningún momento Jacobo Arbenz estaba robando estas tierras, a pesar que eran nacionales. Él pensaba hacer un pago compensatorio, él pensaba compensar a los particulares que tenían estas tierras, pagándoles nuevamente por estos territorios. Lamentablemente, pues esto no lo pensaron de esta manera. ¿Y quién creen que se terminó enojando al respecto de todo esto que estaba haciendo Jacobo Arbenz? ¿Quién creen ustedes que se enojó? Estados Unidos. Correcto. Viene de Estados Unidos y como ven al muñequito ahí va, se pegó la enfurecida. ¿Por qué se pegó la enfurecida? Todas las empresas que nosotros mencionamos en estos momentos son empresas unidas a lo que es la empresa matriz, por llamarle de una manera, la United Fruit Company. Las demás son subempresas, siempre de la misma sociedad anónima, que era la United. Por eso se indica de que en Guatemala la United tenía el monopolio de todo el comercio del país. Pero en realidad, el gobierno de Arbenz presentó una serie de reformas que la inteligencia estadounidense consideró como comunistas y las atribuyeron a la influencia soviética. Entonces impulsaron el temor a que Guatemala se convirtiese en comunista. Estas acusaciones repercutieron en la administración del presidente de Estados Unidos, quien era en ese momento Eisenhower, durante la era anticomunista. Recordemos que en estas fechas estaba la Segunda Guerra Mundial y estaba lo que era la guerra de potencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En este caso, pues, la United Company era el presidente de esta empresa, era el hermano del secretario general o el jefe general de lo que era la CIA, la Central de Inteligencia Americana. Entonces, ellos conformaron un complot en el cual, pues, comenzaron ellos a difundir de que Guatemala estaba convirtiéndose en un país comunista. Y esa fue la información que le trasladaron al presidente de Estados Unidos. Y eso, pues, para ellos fue como el acabose o la molestia del siglo, de que pudiese haber cerca de Estados Unidos, o en este caso en Centroamérica, pues pensemos en una cabeza o en una célula. Licenciado, disculpe. Manda. Se llama Allen Dulles, el hermano que estaba ahí en la CIA. Ah, perfecto. Gracias, profe. Entonces, la situación estaba de que los hermanos iban a perder pues cantidades exorbitantes de dinero, si lo podemos tomar desde ese punto de vista, con todas las reformas, porque no solo pensemos en la reforma agraria, sino que todo lo que era reforma de la energía,
de lo que era el traslado de los bienes o de la gente de un lugar a otro. Todo eso lo tenía monopolizado lo que era la empresa frutera. Entonces, desde el momento de que Jacobo Arbenz comenzó a hacer todas estas reformas, pues ellos temieron de una inestabilidad económica, que es lo que siempre ha movido, pues, las masas, ¿va? El presidente Arbenz promulgó una reforma agraria que perjudicaron a la multinacional norteamericana United Fruit Company, con intereses en la oligarquía guatemalteca e influencia a través de grupos de presión en Estados Unidos. Como estamos viendo acá, tanto el puerto, tanto la línea de ferrocarril, tanto la energía eléctrica, aunque esa foto no es de energía eléctrica, sino que es la de correos y telégrafos, ya. Todas esas empresas, ¿quiénes creen que eran los dueños originales? Pues la que tenemos acá al frente, ¿va? La United Fruit Company, que era una empresa americana, la cual, como estábamos indicando, tenía todo este monopolio de el comercio guatemalteco. Como estamos hablando, Eisenhower pues le dio, pensemos en este punto de vista, carta blanca a la CIA para que pensara en un plan para derrocar a lo que fue el presidente Jacobo Arbenz. Y el plan de la CIA, pues fue adiestrar a 400 hombres, proveerles de armas y darles un líder, que en este caso fue Castillo Armas, para crear la primera guerrilla en Guatemala. Guerrilla con el fin de derrocar al presidente Jacobo Arbenz, lo cual pues lamentablemente lograron en un lapso de un año, desde finales de 1953 a 1954. En ese lapso la CIA logra derrocar a lo que es o a lo que fue el presidente Jacobo Arbenz. A continuación vamos a ver un pequeño video para lo que les acabo de indicar. Pues lo veamos un poquito más gráficamente. Solo voy a dejar de compartir un momento. Ah, no, yo creo que lo puedo hacer desde acá, sí. Perdón. Voy a colocarles el video. Ha habido varias fases. ¿Me dicen si lo escuchan? Sí, licenciado. Sí, Lic. Sí se escucha, Lic. Gracias. Ha habido varias fases en esta historia. Durante los años 50, la CIA tuvo grandes éxitos en derrocar los gobiernos de Irán y de Guatemala por su nacionalismo. Años después van a caer otros y vamos a tener, ¿verdad?, todo el panorama militar que vamos a saber y toda una política exterior norteamericana que aupa más bien las dictaduras militares en detrimento de la democracia en América Latina a favor de sus intereses de seguridad nacional y en su combate contra el comunismo. En un país de Centroamérica, Guatemala, había llegado a la presidencia por voto popular Jacobo Arbenz, un militar retirado decidido a mejorar las condiciones de vida de los campesinos de este país, donde las compañías bananeras estadounidenses eran dueñas del 70% de las tierras cultivables. Jacobo Arbenz Guzmán implementó una carretera hacia el Atlántico, la cual sustituía al ferrocarril de las bananeras. Repartió algunas tierras ociosas a los campesinos y eso lo interpretaron los de la United Fruit Company como una amenaza
¿verdad?, a las grandes extensiones de terreno que ellos habían acaparado en el país. En una política de dignidad, nos hemos negado a ampliar las concesiones de la United Fruit Company. Con la reforma agraria, estamos liquidando los latifundios. Pero la United Fruit Company era respaldada por fuertes intereses. El abogado de esta compañía era el mismísimo secretario de Estado Foster Dulles, y su hermano Allen Dulles era nada menos que el director de la Agencia Central de Inteligencia. Washington no se quedaría de brazos cruzados ante el peligroso ejemplo que la democracia social de Guatemala le daba a los demás pueblos de la región. Eisenhower con su pandilla decidieron el futuro de la democracia guatemalteca poniendo en práctica un nuevo plan, la Operación Éxito. La CIA desplegó una gran campaña publicitaria para hacer creer al mundo que Guatemala había caído bajo las garras del comunismo soviético. El presidente Eisenhower declaró que los acontecimientos de las últimas semanas en Guatemala preocupan mucho a Estados Unidos. De pronto, la empobrecida nación guatemalteca empezó a ser la gran noticia en todos los medios de comunicación, presentándola como una feroz amenaza para la tranquilidad del hemisferio. In other words, the Arbenz regime was not a Guatemalan government. It was a foreign government controlled by foreigners. En solo un mes se escribieron más de 200 artículos con terribles historias sobre Guatemala. 3 películas sobre la amenaza guatemalteca recorrieron los cines de Estados Unidos. Se mostraron fotografías de cadáveres mutilados acusando al gobierno de Arbenz por esos crímenes. Estas medidas, dijo, están fundidas en el mismo molde que el mundo libre ha visto usar en otros países que cayeron bajo la órbita del comunismo. Con esta avalancha de propaganda, los hogares norteamericanos no podían sentirse seguros con Jacobo Arbenz en el poder. La Operación Éxito logró su primer objetivo, que el mundo se sintiera amenazado por Guatemala. Otra de las metas del plan era restar apoyo popular al gobierno de Arbenz, y como parte de las operaciones psicológicas y de desinformación se interfirieron las radios guatemaltecas. Aeronaves norteamericanas diseminaron 100.000 panfletos sobre la cronología del comunismo en Guatemala. 2 agentes de la CIA instalaron una estación de radio en la República de Honduras, a la que llamaron Voz. Disculpen por darle a admitir a un compañero de ustedes. Voz de Liberación, un recurso de guerra psicológica que la CIA continuaría empleando en todas sus operaciones. La Conferencia Panamericana celebrada en Caracas es un buen ejemplo de la forma en que actuaban los tentáculos de la CIA desde Venezuela y el uso que Washington le daba a la diplomacia internacional. Se sabía que los gringos estaban preparando la invasión de Guatemala y que la Conferencia Panamericana era como el preámbulo ideológico de aquella operación. En Caracas se celebra la 10ª Conferencia Interamericana. Encabezando la delegación estadounidense se halla el secretario de Estado John Foster Dulles, quien pronuncia un discurso que se considera como la primera declaración definitiva del gobierno de Washington con respecto a la amenaza comunista en este continente, y que si desoye nuestra advertencia y no se aparta de nosotros, tomaremos medidas cual corresponde a una situación que podría poner en peligro la paz de América. Endanger the peace of America. Vino exclusivamente a Venezuela a obtener una resolución de la 10ª conferencia señalando que Guatemala era un gobierno comunista, legitimando, digamos así, una intervención de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Guatemala. U.S. Secretary of State Dulles takes the rostrum to urge you. They may not themselves have been communists, but they had been subjected to the inflammatory influence of communism, which avowedly uses extreme nationalism as one of its tools. Con la complicidad de la Conferencia Panamericana, la Operación Éxito entraba en su fase final. Sí, hay muchos estudios y ya mucha información difundida en relación a que fue el gobierno de los Estados Unidos el que intervino directamente con mercenarios desde Honduras para derrocar al presidente Jacobo Arbenz.
Una base militar en la Florida sirvió de cuartel general de la operación, dirigida por el oficial de la CIA Tracy Byrnes. Bajo el Tratado de Asistencia Recíproca, los dictadores de la región enviaron su contribución a la invasión. El dictador nicaragüense Anastasio Somoza armaría a los paramilitares financiado por la CIA. Pérez Jiménez no se quedaría atrás enviando armas y logística. Hoy, a las 16 horas, aviones de fabricación norteamericana del tipo P-47 atacan la ciudad de Guatemala, ametrallando edificios gubernamentales, viviendas particulares y bombardeando bases militares. Mientras caían las bombas norteamericanas, el cinismo del imperio tomaba la palabra en las Naciones Unidas en la voz de su embajador Henry Cabot. But as a revolt of Guatemalans against Guatemalans. Pero con el paso del tiempo, documentos desclasificados de la propia CIA develarían los detalles y los nombres de los agentes norteamericanos implicados. El propio embajador norteamericano John Perufoy, Enno Hobbins, oficial de operaciones, David Attel Phillips, oficial de operaciones psicológicas, David Morales, destacado asesino al servicio de la CIA, Frank Wisner, jefe de la estación central en Guatemala, Tracy Byrnes, autor del plan de invasión, Howard Hunt, agente operativo destacado en operaciones psicológicas. Este criminal declararía ante cámara algunos comentarios reveladores sobre la invasión. What we wanted to do was have a terror campaign to terrify Arbenz particularly, terrify his troops, much as the German Stuka bombers terrified the population of Holland, Belgium, and Poland at the onset of World War II, and just rendered everybody paralyzed. Estos son algunos rostros del equipo de criminales que movieron los hilos de la invasión imperialista a Guatemala y le hicieron creer al mundo que se trataba de un conflicto interno. Cuando el presidente Jacobo Arbenz ordenó repartir las armas del ejército al pueblo, ya era demasiado tarde. Cercado por generales traidores y viendo a su pueblo morir bajo las bombas de la aviación norteamericana, el presidente Arbenz se dirige al país por radio el 27 de junio. Han usado el pretexto del anticomunismo. La verdad ha de encontrarse en los intereses financieros de la United Fruit y demás monopolios de Estados Unidos que temen que el ejemplo de Guatemala sea imitado por otros países latinoamericanos. Con la esperanza de detener esta agresión y restaurar la paz, he decidido renunciar. Esto ha sido uno de los hechos más lamentables en la historia de Guatemala, porque eso significó en adelante 50 años de dictadura militar, 50 años de debilitamiento del Estado guatemalteco. Hay ahora una situación de extrema pobreza y de miseria que se hubiera evitado si el gobierno revolucionario democrático hubiera seguido desenvolviéndose. En la siguiente fase del plan, Eisenhower hizo grandes esfuerzos en presentar al dictador impuesto en Guatemala como un hombre honorable. Llegaron incluso a darle el título honoris causa de la Universidad de Columbia, el mismo título que años atrás había recibido Gallegos por su obra literaria. Pero la dignidad de este venezolano le echó por tierra el maquillaje al dictador. Sírvase tomar nota que renuncio al título de doctor honoris causa que me confirió esta universidad. Mi posición democrática, respetuosa de los derechos de los hombres y de los pueblos, no me permite compartir el honor con quien por opuesto modo ha llegado al gobierno de su país. Bueno, y colorín colorado, este cuento hasta ahorita va a mitad. Vamos a tomar un pequeño receso ahorita de unos 20 minutos. Por favor, sean puntuales. Dentro de 20 minutos iniciamos nuevamente. Disculpe. Anda. Ese video se encuentra en YouTube también, ¿verdad? Sí, claro. Como usted me dijo que quería el otro, el más grande, fue el que le envié. Pero ajá, ese está interesante. Por eso le dije cuando usted me dice... Está diferente. Está contado por... Exacto, eso quería decir. No, esa es la cruda realidad. La cruda realidad. Entonces, tomemos un descanso.
Aprovechen, estiren sus piernas. Licenciado, solo quiero comentarle algo. Dígame, cuénteme. Fíjese que aquí en la casa hubo un libro que le voy a decir que quizás mi papá lo desapareció. No sé cómo vino, yo estaba pequeña, donde estaban unas fotos horribles de lo que le hacían a las personas. No sé si fue en el, ¿cómo se llama? Jacobo Arbenz o en cuál de todos. Pero mi papá se enojó cuando vio que yo lo estaba viendo, porque según esa, porque eran cosas tremendas. Eran fotos en blanco y negro que no se miraban muy bien, pero sí se miraba. Se desapareció el libro, pero qué situación tan fea la que... Y yo no comprendía nada. Ahorita, le voy a decir, ahorita que estamos viendo eso, digo yo, ay, ese libro quizás era algo de todo eso que salió en ese entonces. Probablemente incluso podría haber sido, le digo, podría, un libro al respecto de lo que fueron los escuadrones de la muerte, que es parte de lo que vamos a comenzar a ver. Recuerden de que en el video habla claramente de que de ahí en adelante comenzó un régimen militarista, ¿va? Exacto. Se encargaba nuevamente de silenciar a las personas. Sí. No, de otra manera. Pero esa es la otra choca para el peso después del receso. Está bien. Bueno, pues, insisto, vayan a reflexionar, por favor, para tener ánimos para continuar con la clase después. Porque después sí nos viene trabajo duro. Entonces, aprovechemos el tiempo ahorita.